Libro 3. Utpati Kanda, sobre la creación. Llegado el nuevo día, Vasista continuó de este modo su narración, delante de la numerosa corte asombrada y complacida por su discurso. Ahora te expondré la creación y sus secretos, porque la esclavitud solo perdura mientras uno confunde la realidad con los objetos percibidos, y como verás, a lo largo de mis palabras, en esa esclavitud, la idea de creación juega un papel definitivo. Todos los seres creados viven y mueren para ir a parar al cielo o al infierno, en un círculo sin fin, y por tanto, solo ellos pueden sentirse esclavizados o liberados de dicha esclavitud. Creación y esclavitud. Después de la disolución cósmica, el mundo objetivo se reabsorbe en un ser infinito que los sabios denominan Atman, Brahman, realidad, verdad, el Señor, y de muchas otras formas diferentes para facilitar el diálogo sobre estos asuntos. Este mismo ser infinito concibe en su interior la dualidad del yo frente a lo otro. Entonces surge la mente, como surgen las olas sobre la tranquila superficie del océano agitada por el viento. Pero debes tener bien presente que lo mismo que una pulsera de oro en realidad solo es oro, la naturaleza de todo lo creado y su potencialidad de creación futura son inherentes al Creador. La mente no es diferente del ser infinito, ni tiene una existencia separada e independiente de ese ser. Del mismo modo que un espejismo nos parece un río o un lago verdadero, esta creación nos parece completamente real. Y mientras uno se agarra a la noción de la realidad del tú y del yo, no puede haber liberación alguna. La noción de existencia del yo y de los objetos no puede eliminarse con una negación puramente verbal, como la que estamos haciendo ahora. Por el contrario, una negación de este tipo solo sirve para distraernos y alejarnos más del auténtico problema. Si la creación fuera real, no habría ninguna posibilidad de que desapareciera, porque hay una ley inmutable que dice que lo irreal no puede convertirse en algo real, ni lo real puede dejar de ser real. Las penitencias, la meditación y otras prácticas semejantes no pueden por sí solas ser causa de la desaparición del universo objetivo ni en consecuencia de la iluminación. Mientras persista la idea de creación, ni siquiera es posible la contemplación del ser, que se llama Samadhi, en el que se detiene todo movimiento del pensamiento, Nirvikalpa Samadhi. Y aunque fuera posible, en el momento de volver de dicho Samadhi, la creación aparecería de nuevo en la mente con su carga de sufrimiento incontenible. El movimiento del pensamiento es el que produce la idea de un universo creado. Como el aceite es la esencia de la semilla y el aroma la esencia de las flores, la facultad de percibir objetivamente es la misma esencia del perceptor. Del mismo modo que los objetos soñados solo son experienciados por el que sueña, los objetos de la percepción solo son experimentados por el perceptor. Como un tallo brota de una semilla y crece hasta convertirse en un árbol frondoso, la percepción de los objetos se manifiesta en el perceptor acompañada de la idea de creación y crece sin cesar hasta convertirse en este mundo. Historia de Akashaja o el nacido de Akasha. Había un hombre santo llamado Akashaja que permanecía en constante meditación y deseaba en su corazón el bienestar de todos los seres. Había vivido ya muchos años cuando la muerte decidió visitarlo. Al aproximarse aquel hombre, la muerte tuvo que enfrentarse a un deslumbrante resplandor que lo envolvía por entero y le impedía acercarse a él. Incapaz de superar dicho resplandor, la muerte no podía tocar al santo. Sorprendida por tan insólito acontecimiento,
la muerte acudió ante Yama, que preside el destino de los mortales, y le preguntó: «Por favor, señor, explícame, ¿por qué no he podido tocar a ese hombre?». Yama le contestó: «De hecho, muerte, tú no matas realmente a nadie. La muerte solo se produce por el propio karma. Lo que debes hacer es descubrir cuál es el karma que puede llevar a ese hombre a la muerte». Por mucho que lo intentó, la muerte no pudo descubrir el karma de aquel hombre santo, como nadie puede descubrir dónde se halla el hijo de una mujer estéril. Muy confundida, volvió a contárselo a Yama, que le respondió: «Este santo, Akashaja, ha nacido realmente de Akasha y no posee ningún karma, es decir, no hace nada deliberado o voluntario, pues lo que hace no lo siente como una acción propia, es puro como el Akasha, de modo que no incurre en acciones que te permitan acosarlo y destruirlo. Es un hombre no nacido como los hijos de una mujer estéril. Tampoco posee karma procedente de otras vidas anteriores y por tanto carece de mente y no realiza ninguna acción mental que lo ponga a tu alcance. Solo es una masa de conciencia. Parece vivo a los ojos de los humanos, pero carece por completo de la idea de actuar. Cuando la conciencia se refleja en la conciencia, esta reflexión, que es el buddhi o iluminación, asume una apariencia independiente como mente individual o jiva. Pero esta asunción es falsa y no tiene una existencia real. Akashaja conoce perfectamente esta verdad y por eso no puedes tocarlo. Como la humedad en la naturaleza del agua y la vacuidad en la del espacio, este hombre se encuentra ya en Brahman. No tiene motivo alguno para manifestarse y no necesita imaginarse creado, pues se sabe autocreado. El que mantiene la idea errónea de ser un cuerpo está sujeto a la materia y a la muerte y puede apoderarse fácilmente de él. Pero el que no alimenta una idea de este tipo y carece por tanto de cuerpo físico, no está sujeto a tu poder. Este santo no ha nacido jamás y lo sabe. Es pura conciencia, no sujeta al cambio. En el principio de los tiempos, en el ser infinito, aparece una vibración producida por la ignorancia latente. Esta vibración se manifiesta en múltiples seres como un sueño cósmico increado. Nuestro santo permanece como conciencia pura más allá de este sueño. Sobre el origen de la creación. Estas fueron las palabras de Yama, y Vasista completó su explicación de este modo: en el Creador no hay un perceptor ni un objeto percibido. Para facilitar su comprensión se le considera autocreado. Se manifiesta en la conciencia cósmica como un cuadro aparece en la mente del artista. En el Creador no hay memoria del pasado, puesto que no hay una acción previa a la creación. No tiene cuerpo físico. El no nacido es una sustancia mental, una volición o vibración de la conciencia. Puede decirse que los seres mortales tenemos dos cuerpos, uno físico y el otro mental, pero el Creador no nacido solo tiene un cuerpo mental, porque la causa que produce el cuerpo físico no se ha producido todavía en él. No ha sido creado, aunque es él el que crea al resto de los seres. Con toda seguridad, lo creado es de la misma naturaleza de lo que procede. Por ejemplo, una pulsera posee la misma naturaleza que el oro del que ha sido hecha. Siendo el pensamiento del creador la causa de la diversidad de lo creado y careciendo de cuerpo físico, la naturaleza de la propia creación solo es mental y no tiene sustancialidad o materialidad alguna. El creador, cuyo pensamiento ha producido el universo, siente un latido, y este latido produce el cuerpo sutil de todos los seres, que está formado de pensamiento y por lo tanto solo existe aparentemente.
aunque ellos sienten esa apariencia como si fuera real. Pero esa apariencia que imaginan real produce resultados o consecuencias tan reales como ella misma, como el placer sexual que se experimenta en el sueño produce efectos visibles y materiales. Del mismo modo, aunque el Creador no tiene cuerpo físico y material, parece tenerlo como el hombre santo de nuestra narración. El Creador tiene, pues, una doble naturaleza. Por un lado es conciencia y por otro pensamiento. La conciencia es pura. El pensamiento solo es una confusión producto del reflejo de la conciencia sobre sí misma. Por esta razón, el Creador parece existir aunque no existe realmente. Solo es el pensamiento que mantiene el universo entero como si fuera algo realmente creado. Y cada idea que surge de esta inteligencia inicial toma inmediatamente una forma substancial, aunque todas estas formas solo poseen la naturaleza del pensamiento, a causa de que el Creador se olvida de su propia naturaleza. Esos pensamientos quedan congelados como formas físicas existentes, del mismo modo que los duendes, que carecen de forma substancial, pueden ser vistos en la alucinación del que los piensa. El Creador, sin embargo, no está sujeto a este tipo de ilusiones, porque solo posee una naturaleza mental, inmaterial. El Creador es esencialmente mental, y en consecuencia, su creación también es puramente mental. Esta creación no tiene causa alguna, y en eso es semejante al Ser Supremo, a Brahman o Dios. La materialidad de lo creado es como un castillo en el aire, tan imaginario como la ilusoria proyección de la propia mente en un sueño. El Creador es la mente, su cuerpo solo es mente o inteligencia pura, sin concreción física aparente. Los pensamientos son inherentes a esa mente. Los objetos percibidos son inherentes al perceptor. ¿Quién podría descubrir una diferencia entre ambos? El Creador es el divino poder de la conciencia, que es la voluntad, la forma espiritual de la mente y la única causa de los tres mundos. Pero olvidando su naturaleza inmaterial, meramente mental, asume un cuerpo material y da comienzo a la creación. Es la transformación de lo incognoscible en cognoscible. La verdadera causa del universo, que no es real, sino imaginada, asumida por aquel radical olvido de su naturaleza puramente mental. Es Manu, el hombre, que deriva su nombre de Manas, que es el pensamiento. En este momento, el sol caminaba hacia el ocaso como si estuviera impaciente por meditar sobre las palabras del sabio e iluminar con ellas otros lugares de la tierra. La reunión se disolvió para practicar las oraciones vespertinas. Al día siguiente, se reunieron de nuevo en la corte para seguir escuchando el diálogo de Vasista y Rama. Naturaleza de la mente. El príncipe preguntó: Señor, te ruego que me digas, ¿qué es en realidad la mente? Vasista contestó, con su proverbial amabilidad: el espacio es el vacío en el que aparece la materia, y la mente es el vacío en el que aparece el espacio. No es real ni irreal, sino tal como se percibe en los objetos percibidos. El pensamiento, Rama, es la mente. Ambos son idénticos y no hay distinción alguna entre ellos. El ser, revestido de un cuerpo mental, se conoce como mente y produce el cuerpo físico material. Ignorancia, samsara, sustancia mental, esclavitud, impureza, oscuridad e inercia son términos sinónimos. La mente solo es lo pensado, no existe nada más que lo pensado. Este universo no es diferente a la conciencia que habita en cada átomo, del mismo modo que una joya no es esencialmente distinta del oro con el que está fabricada. Como la joya ya existe potencialmente en el oro, el objeto existe potencialmente en el sujeto.
Cuando la noción de objetividad es firmemente rechazada y superada desde el sujeto, la conciencia aparece sola, despojada de su aparente objetividad potencial. Cuando se comprende y se realiza esto, los errores como la atracción y la repulsión, el amor y el odio, cesan en el propio corazón, al igual que las erróneas nociones del mundo, de tú, de yo, etc. Cuando cesa incluso la tendencia a objetivar, eso es liberación. Rama preguntó de nuevo: Señor, si el objeto percibido es real, no puede dejar de ser, y si es irreal, ¿por qué no lo vemos como tal? ¿Cómo se puede comprender esto? Vasista respondió contundentemente: porque vemos a los sabios que lo han comprendido. Tanto los objetos externos como el espacio, etc., como los objetos internos o psicológicos como el yo, el tú, etc., solo son palabras. En realidad, no existe ningún universo objetivo, ni el sujeto que lo percibe, ni la propia percepción que aparentemente los relaciona, como no existe el vacío ni la materia. Lo único que existe es la conciencia cósmica o chit. En ella está la mente que hace aparecer la diversidad de pensamientos y acciones y sugiere al mismo tiempo la noción de esclavitud y el deseo de liberación. Sobre la causa primera, o Mulá Karana, Rama preguntó: ¿cuál es la fuente de esta mente? Ten la bondad de explicármelo. Vasista respondió con amabilidad: después de la disolución cósmica y antes de comenzar una nueva época, el universo objetivo permanece en estado de equilibrio. En ese momento existe como el Señor Supremo, eterno, autoefulgente, innacido, que vuelca su poder en todas las cosas. El Señor Supremo está más allá de cualquier concepto y desborda toda descripción. Aunque se le conoce por diversos nombres como Atman, Brahman, Dios, etc., todos esos títulos solo son aspectos que no agotan su verdad. Existe, pero no se manifiesta en el mundo, está en el interior del cuerpo y también fuera de él. De él surgen las divinidades como los rayos del sol y los infinitos mundos como las olas sobre la superficie del mar. Es la conciencia cósmica en la que se producen todos los objetos de la percepción, la luz por la que resplandecen el mundo y el yo. Concibe y gobierna la naturaleza específica de cada cosa creada, una y otra vez, como si de un espejismo se tratara. Los mundos aparecen y desaparecen en él, aunque en su forma, el mundo se desvanece 1000 veces y su ser es inmutable e idéntico en todo momento. Desaparece durante unos instantes para volver a surgir, incansable, y a continuación, por su omnipresente sabiduría, tiene el poder de materializar todos los pensamientos, y por su mera presencia se hallan en continuo movimiento este mundo material aparentemente inerte y sus inquietos habitantes. Este supremo ser solo puede ser realizado por la sabiduría, y no puede alcanzarse por ningún otro tipo de práctica religiosa. No está ni cerca ni lejos, sino siempre realizado en nuestro interior, pues es lo que todos sentimos como experiencia de felicidad. Las penitencias y los sacrificios, la caridad y la observancia de los preceptos religiosos no conducen a la profunda comprensión del Señor Brahman o Dios. Pero la compañía de los santos y el estudio de las verdaderas escrituras pueden ayudarnos a conseguirlo en la medida en que se disuelven la ilusión y la ignorancia. Cuando uno llega a convencerse de que este ser es lo único real, descubre el sendero de la liberación, que conduce más allá del monótono y sempiterno sufrimiento. Penitencias y sacrificios son dolores autoinfligidos en vano. ¿De qué sirve la caridad practicada con las riquezas obtenidas engañando a los demás? Las prácticas religiosas suelen aumentar la vanidad del hombre. El único remedio contra la ignorancia es la firme y sincera abdicación de los placeres sensibles. Naturaleza de Brahman.
Rama preguntó, con curiosidad mal disimulada. ¿Dónde habita Brahman, el Señor Supremo, y cómo podemos llegar a él? A lo que Vasista respondió: el que te he descrito como el Señor no está lejos de ti. Es la conciencia que mora en tu cuerpo. También es el mundo, aunque el mundo no es él, pues es conciencia pura. Rama puntualizó entonces: hasta un niño sabe que el Señor es conciencia pura. ¿Se necesita un aprendizaje tan difícil para comprender eso? Vasista agregó con una sonrisa: cuando sabes que el universo es conciencia, todavía no sabes mucho. El individuo, o jiva, tú mismo, también eres conciencia. Cuando la conciencia crea el pensamiento, queda envuelta y enredada en el sufrimiento. Cuando cesa el pensamiento y el flujo de la conciencia se vierte hacia el interior de uno mismo, hay una comprensión profunda que desborda toda incertidumbre. Sin detener el pensamiento, nuestra conciencia no puede abandonar lo pensable. La simple constatación de que el individuo o jiva está sumergido en este samsara no es de gran utilidad. Solo cuando vemos al Ser Supremo por nosotros mismos, el sufrimiento llega a su fin. Rama preguntó entonces: te lo ruego, hombre santo, descríbeme al Señor. Vasista respondió con esencial dulzura: el Señor es la conciencia cósmica en la que el universo deja de existir cuando la relación sujeto-objeto ha cesado de manifestarse. Es un vacío en el que el universo parece existir, firme y compacto como una montaña inexpugnable. Rama preguntó de nuevo: ¿cómo podemos realizar al Señor y comprender la irrealidad del universo que hasta ahora hemos considerado real? Vasista respondió al instante: el Señor solo puede ser realizado cuando uno se convence definitivamente de la irrealidad de este mundo. Como estamos convencidos de que el color azul del cielo solo es aparente y no es real. El dualismo presupone la unidad y el no dualismo sugiere el dualismo. El Señor solo es realizado cuando comprendemos que la creación es completamente inexistente. El príncipe preguntó otra vez: pero, ¿cuál es el modo de conocer esto? ¿Y qué puedo pensar para poner fin a los pensamientos? El sabio respondió pacientemente: la idea ilusoria de que este mundo es real está profundamente arraigada en nosotros por una forma de pensar errónea y pertinaz. Pero puede ser vencida recurriendo a la compañía de los santos, al estudio de las Sagradas Escrituras. La mejor de todas las escrituras es este Maharamayanam. Lo que se encuentra aquí también puede descubrirse en otras escrituras. Pero lo que no se halla aquí, tampoco podrás encontrarlo en las demás. Si uno no desea estudiar esta obra, puede estudiar perfectamente cualquier otra. No hay ningún inconveniente en ello. Cuando la idea equivocada se desvanece y se realiza la verdad, esta profunda comprensión nos satura y nos envuelve de tal modo que no podemos dejar de pensar en ella, hablar de ella, gozar de ella y enseñársela a los demás. El hombre que comprende esto recibe el nombre de Jivanmukta o Videhamukta. Naturaleza del Jivanmukta y del Videhamukta. Rama preguntó a ese respecto: Señor, ¿cuáles son las características del Jivanmukta y del Videhamukta? Vasista contestó: el que, viviendo una vida aparentemente normal, siente el mundo como un vacío, es un Jivanmukta.
aunque está despierto, disfruta de la calma del sueño profundo y no es afectado en absoluto por la euforia o la depresión. Vive despierto, pero en realidad está en un sueño profundo, porque no está despierto con respecto al mundo. Su sabiduría no es enturbiada por las tendencias latentes o vásanas, aunque parece seguir afectado por los avatares del temor y la fortuna. Es libre como el espacio, pues su inteligencia no se siente atraída por la acción ni por la inactividad. No teme a nadie y nadie le teme a él, por eso es un Jivan Mukta o liberado en vida. Cuando abandona el cuerpo, se convierte en Videhan Mukta. Existe, pero no existe. No es yo ni otro. Es el sol que brilla allá arriba. Vishnu, que a todos por igual protege. Rudra, que a todos aniquila y redime. Brahma, que crea a todos sin cesar. Es el Akasha, la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los 5 elementos a la vez. De hecho, es la conciencia cósmica, la verdadera esencia de todos los seres. Él, y solamente Él, es todo lo que ha sucedido en el pasado, lo que sucede en el presente y lo que sucederá en el porvenir. Eso es el Videhan Mukta, o liberado que ha superado la encarnación física. Rama preguntó entonces: Señor, mi percepción está deformada por la memoria. ¿Cómo puedo captar ese estado que intentas mostrarme? La causa suprema, o Paramakarana. Vasista respondió: lo que se conoce como liberación o nirvana es el ser absoluto que existe en soledad. Lo que percibimos aquí como yo, tú, ellos, etc., solo tienen una apariencia de ser, pero nunca han sido creados realmente. Pero, ¿cómo podemos expresar que Brahman parece ser todos estos mundos sin serlo realmente? En las joyas, Rama, solo hay oro. En las olas, solo agua. En el aire, solo movimiento. En el espacio, solo vacuidad. Y nada más que eso. Pues bien, considerándolo en el mismo sentido, aquí no hay mundo, solo Brahman, o Dios. La percepción de los mundos es la ignorancia sin principio, que se desvanece por la investigación de la verdad. Solo lo que ha nacido puede morir. Este mundo, aunque parece haber sido creado, no ha nacido realmente, y por esa razón tampoco puede concluir. Esta es la verdad que pretendemos exponer en este tratado de la creación. Sobre la disolución cósmica o estado de Pralaya. Cuando se produce la disolución cósmica, todo lo que parecía existir desaparece. Entonces, solo queda el infinito. No es vacío ni forma, espectáculo ni espectador. No podemos decir que existe o que no existe. No tiene oídos, ni ojos, ni lengua, y sin embargo saborea, ve y oye. Es incausado e increado, pero es la causa de todas las cosas. Como el agua es la causa de las olas. Esta luz eterna está en el corazón de todos los seres, incluyendo a los animales, plantas y a todos los seres que se mueven en este mundo. Y en esa luz brillan los 3 mundos como un espejismo. Cuando ese infinito ser se estremece, los mundos parecen nacer. Cuando deja de vibrar y queda quieto, los mundos parecen sumergirse en la nada. Cuando una antorcha gira velozmente, parece formar un círculo de fuego. Pero cuando la mantenemos quieta, el círculo se desvanece. En vibración o en reposo, el infinito es siempre idéntico, el mismo en todas partes. Mientras no comprendemos esta sencilla verdad, somos víctimas de la ilusión. Cuando realizamos, se desvanecen todos nuestros anhelos y con ellos
nuestra angustia injustificada y estéril. De este infinito surge el tiempo y de este la percepción de los objetos. La acción, la forma, el gusto, el olor, el sonido, el tacto y el pensamiento no son más que el mismo. Y la causa por lo que conoces las cosas también, que es Él, está en el que ve, en lo visto y en la visión. Cuando lo conoces, realizas a tu propio ser. Rama preguntó entonces con curiosidad: Sagrado Señor, ¿cómo puede decirse que no está vacío ni lleno, que no está iluminado ni oscuro? Esas expresiones parecen contradictorias y solo consiguen confundirnos. Vasista respondió: Ahora, querido Ram, estás formulando preguntas improcedentes. Voy a explicarte su significado correcto. Tanto si consideras el mundo real como si lo consideras irreal, es inherente a este absoluto. Como la imagen todavía no esculpida, es inherente al bloque de mármol del que va a surgir. Y por lo tanto, no podemos decir en estricto sentido que esté vacío. El absoluto no está vacío del mundo. Como en un océano en calma, no podemos decir que no hayan olas. Por supuesto, estos ejemplos solo tienen una aplicación metafórica, y sería exagerado tomarlos al pie de la letra, porque la estatua surge en el bloque de mármol cuando alguien la esculpe, mientras que este mundo aparente no ha sido esculpido por otro, no ha sido creado por nadie. En verdad, este mundo ni surge del absoluto, ni se hunde finalmente en él. Lo único que existe ahora y siempre es el absoluto, nada más. Cuando lo pensamos como un vacío, surge inmediatamente en nosotros el sentimiento de que no está vacío. Pero cuando lo pensamos como algo que no está vacío, surge en nuestra mente la idea del vacío. El significado de las palabras vacío, sunya, y existencia, asunya, es ficticio y meramente verbal, porque de la nada, nada puede surgir. El absoluto es inmaterial, y las fuentes materiales de luz como el sol abrasador, el fuego temible, no pueden iluminarlo, pues él es autoluminoso y no oscuro o inerte como la materia. Este absoluto no puede ser realizado ni experienciado por ningún otro ser, solo puede experienciarse a sí mismo. El espacio infinito, Akasha, es más sutil que el mundo físico, y el infinito espacio de la conciencia, Siddhakasha, es aún más sutil que el espacio infinito, que el Akasha. Igual que el que no ha probado los pimientos no conoce su sabor, en ausencia de la objetividad física perceptible, nadie puede experienciar la conciencia infinita. Pero la conciencia parece entonces inconsciente, y el mundo se experiencia aquí como un conjunto de objetos materiales e inertes. Como en un océano intangible, se pueden ver olas y ondulaciones tangibles. En el Brahman sin forma se ve el mundo lleno de formas. Del infinito solo surgen el infinito y existe en él como tal infinito. El mundo no ha sido creado jamás y es idéntico a aquello de lo que ha brotado. Cuando la noción de ser se consume por la ausencia del combustible de los pensamientos, lo que queda es el infinito, nunca dormido ni inconsciente. En ausencia de la mente, el conocimiento, el conocedor y lo conocido existen formando una unidad. Eso es el infinito, eso es Dios o Brahman. Rama intervino de nuevo. Señor, durante la disolución cósmica, este mundo que ahora vemos tan claramente, ¿a dónde va? Vasista respondió: ¿De dónde viene y a dónde va el hijo de la mujer estéril? El fingido hijo de una mujer estéril no tiene existencia, y por lo tanto no va a ningún lado ni viene de ninguna parte.
Este mundo del que estamos hablando tiene una existencia idéntica. Y esta analogía todavía te sorprende porque sigues creyendo en la existencia del mundo. Reflexiona sobre esto. ¿Hay alguna pulseridad o forma en la pulsera de oro o no es nada más que oro? ¿Lo que llamamos cielo es diferente al vacío? Pues tampoco hay una cosa llamada mundo, como algo independiente de Brahman o el Dios absoluto. Lo que llamamos mundo es inseparable de Brahman o Dios, como la frialdad es inseparable del hielo. Como el agua de los espejismos no comienza a existir en un momento y deja de existir en otro determinado, este mundo no procede del absoluto ni lo abandona después para ir a ninguna parte. La creación del mundo no tiene causa alguna y por tanto no tiene principio ni final. Si no existe ni siquiera en este momento, ¿cómo podría ser destruido? Si admites que el mundo no es algo creado independiente y separado de Brahman, y estás seguro de que es una apariencia basada en la realidad de Brahman o Dios, es como si pensaras que no existe realmente y lo único existente es Brahman. Es como un sueño. En el estado de ignorancia, nuestra propia mente se manifiesta como multitud de objetos soñados, que no son otra cosa que esa misma mente. En lo que se considera el principio de la creación, acontece una cosa semejante al sueño, pero no es algo independiente de Brahman o Dios. No existe separado de Brahman y en consecuencia no existe. Rama dijo entonces, algo perplejo: Señor, si eso es así, ¿cómo es posible que el mundo posea esta sustancialidad y este sentido de realidad que todos le atribuimos? Mientras existe el perceptor, existe lo percibido, y la liberación solo tiene lugar cuando ambos llegan a su fin. En el espectador surge una creación objetiva tras otra, porque un espejo limpio no puede dejar de reflejar alguna imagen. Cuando se comprende la inexistencia de lo creado, el espectador deja también de existir, pero esta comprensión es tan difícil de conseguir, te ruego que me ayudes. Vasista dijo: Querido príncipe, te libraré de esas dudas con la ayuda de una metáfora que te hará comprender la inexistencia de la creación y te permitirá conseguir una vida iluminada y dichosa. Voy a explicarte cómo parece surgir esta creación del puro ser cósmico, no dual, igual que aparecen los sueños en la conciencia del que duerme. Escucha con atención. El idealismo no creacional del Vedanta. Este universo es, de hecho, la eterna y luminosa conciencia. La conciencia reflexiona sobre su ausencia de forma y concibe una idea vacía, que solo es producto de aquella reflexión sobre sí misma. Así, puede decirse que surge el espacio, Akasha, que no es más que una reflexión de la propia conciencia sobre su ausencia de forma. Después de un largo tiempo, cuando la conciencia del espacio vacío se consolida en el ser infinito, brota en su interior la mente cósmica o Hiranya Garbha, el huevo dorado, en el que laten todas las demás formas que animan el universo. Y el infinito parece abandonar su estado de tranquilidad suprema para determinarse como un jiva o mente individual o alma. Incluso entonces, a pesar de esta reflexión primordial, Brahman o Dios no sufre ninguna transformación y continúa siendo infinito. En ese Akasha original, la facultad del sonido se manifiesta por sí sola como el primer Tanmatra. Entonces surge el sentimiento de ego o ahamkara, que parece estrechamente unido al factor que conocemos como tiempo. Todo esto sucede simplemente por el pensamiento creador inherente al ser cósmico, Jiva, Hiranyagarbha, alma o ser individual, y no por una transformación sustancial del inmutable Brahman o Dios. Por la acción de este pensamiento creador, Chit Shakti, aparece luego el aire. En ese momento, los Vedas comienzan a existir. La conciencia que permanece en el interior de todo esto se llama Jiva y produce a continuación el resto de los Tanmatras. Hay 14 niveles de existencia,
y cada uno posee su propio género de habitantes, pero todos ellos son meras manifestaciones del pensamiento creador, Chit Shakti. De este modo, cuando esta conciencia piensa, yo soy luz, surgen las fuentes luminosas como el sol, el fuego, etc. De forma similar son creados el agua y la tierra. Estos Tanmatras y los respectivos elementos o bhuta se ponen a actuar unos sobre otros, desdoblándose como experienciador y experiencia, y toda la creación comienza a existir como las olas que estremecen la superficie del océano. Tan sutilmente tejidos y entrelazados están estos elementos entre sí que no pueden separarse uno de los otros hasta la disolución cósmica o pralaya. Aunque estas apariencias materiales son siempre cambiantes, la realidad sigue existiendo sin cambios. En el momento en que se unen a la conciencia, los Tanmatras se convierten en sustancias físicas materiales o bhutas, aunque en realidad no son más que esa misma conciencia infinita que no sufre cambio alguno. Como te he dicho, en el Ser Supremo existe aquella vibración sonora que es equilibrio y perturbación a un tiempo. A causa de ella aparecen el vacío, Akasha, la luz y la inercia, aunque no han sido efectivamente creados como algo independiente al Ser Supremo. Cuando la conciencia percibe todo esto, se transforma en una cosa cognoscible, y al mismo tiempo aparece el conocedor. El inherente poder de la conciencia lo ilumina todo como el conocedor cósmico, Jiva o Hiranyagarbha. Y la propia conciencia se desdobla en conocedor y conocido. Cuando aparece esta doble relación, brota en la conciencia la idea de yo soy un jiva, un alma viviente, un ser individual. Por la posterior identificación del yo con un objeto cognoscible, que es la mente, brota en la conciencia la idea del sentimiento del ego o ahamkara, y a continuación, la facultad de discriminación o razonamiento intelectual, buddhi. Surgen después los órganos sensibles, indriyas y la mente, manas. Estos grandes principios o tattvas se combinan una y otra vez hasta formar los mundos. De forma espontánea y conforme a las leyes que rigen inexorablemente sus cambios, los tattvas aparecen y desaparecen como las ciudades en un sueño. Ninguno de ellos necesita causas instrumentales, como el agua o el fuego, para surgir o desaparecer, porque todos poseen la naturaleza esencial de la conciencia, y es la conciencia la que parece crearlos, como el que sueña crea las ciudades soñadas en su propia mente. Los 24 tattvas no son otra cosa que la conciencia. Las 5 formas sensibles son la semilla de la que nace el árbol del mundo, pero la semilla de las formas sensibles solo es conciencia. Puesto que el árbol es idéntico a la semilla, el mundo no es diferente al Brahman absoluto o Dios. De este modo ha aparecido el universo en el espacio cósmico en virtud de la conciencia cósmica y su poder infinito o Chit Shakti. Pero este universo no es real, puesto que no ha sido realmente creado como algo separado de la conciencia, sino que está en ella y es ella misma. Aunque estas formas sensibles se combinen entre sí y producen una apariencia material, en realidad todo esto es una mera apariencia, como formas que flotan en un espacio soñado. Solo poseen la realidad que les concede su substrato, que es la conciencia cósmica, lo único real. Líbrate del sentimiento de que el mundo de los 5 elementos es una verdadera creación y considera a estos elementos como un poder inherente a la conciencia. Puede decirse que los 5 elementos que son el aire, la tierra, el agua, el fuego, brotan en la conciencia como objetos soñados o que son meras apariencias superpuestas a la conciencia cósmica por simple ignorancia. Esta es la visión o realización del mundo que tiene el hombre de conocimiento. La aparición del ser autocreado. Ahora te explicaré, Rama, cómo viene el jiva o alma viviente a residir en este cuerpo. El jiva piensa, tengo un tamaño, y entonces toma una naturaleza atómica y sutil. Pero solo es una apariencia producida en su imaginación, ficticia por supuesto.
Igual que uno puede soñar que ha muerto y que existe en otro cuerpo. Este Jiva, que en realidad tiene un cuerpo extremadamente sutil, de conciencia pura, comienza a identificarse con la materia que ha imaginado en torno suyo y se convierte en algo material. Del mismo modo que cuando una montaña se refleja en un espejo, la vemos como si estuviera dentro del espejo. El Jiva, que refleja los objetos externos en movimiento, pronto comienza a creer que están en él, y que él es el que hace la acción y el que siente la experiencia. Cuando el Jiva quiere ver, se forman los ojos. Lo mismo ocurre con el tacto, el oído, la lengua, la nariz y los órganos motrices. Todos ellos se forman como resultado de los deseos del Jiva, de moverse, de coger cosas, reproducirse, etc., formando con todos ellos el cuerpo físico. El Jiva, que solo es conciencia, imagina experiencias físicas y psíquicas, es decir, externas e internas. De este modo, permaneciendo en lo irreal que parece ser real, Brahman aparece ahora como Jiva. Dios aparece ahora como alma y se confunde inexplicablemente a sí mismo. El propio Brahman o Dios, que ha llegado a considerarse a sí mismo como un alma o Jiva, finito, provisto de un cuerpo físico, a causa del velo de la ignorancia, capta el mundo exterior como si estuviera constituido de materia. Unas veces piensa que es Brahman o Dios, otras que es cualquier otro ser, y del mismo modo que el Jiva imagina que es esto o lo otro, y se ata a sí mismo a la ilusión de un mundo imaginario. Pero todo es mera imaginación o pensamiento. Incluso en este momento no hay nada creado. Lo que hay es puro vacío o akasha. El creador Brahma no pudo haber creado el mundo tal cual era antes de la disolución cósmica, porque en aquella disolución Brahma alcanzó su liberación final. Lo único que existe ahora y siempre es la conciencia cósmica, y en ella no hay mundos ni seres creados. Lo que parece ser la creación no es más que la propia conciencia que se refleja sobre sí misma. Del mismo modo que una pesadilla irreal produce resultados reales. En el estado de ignorancia, este mundo parece real a la mente. En el estado de verdadera sabiduría, esa irrealidad se desvanece por sí misma. Como ya te he dicho, Rama, este mundo construido por el sentimiento del ego y los numerosos objetos de la experiencia no ha sido creado y por tanto no existe. Lo que existe es Brahman o Dios, la existencia absoluta. Igual que una persona que sueña, parece crear muchas criaturas en su interior, sin abandonar por ello su propia realidad única. El absoluto, por su mero pensamiento o deseo, hace aparecer en su seno innumerables criaturas sin sufrir el menor cambio o la ínfima alteración. La forma de esta conciencia cósmica, también conocida como Virat, es de la naturaleza de la conciencia y nada tiene que ver con la materia. La forma cósmica de la conciencia pura puede compararse al largo sueño de una persona dormida, en el que aparecen palacios, carrozas y todo tipo de objetos. El aparente espectador y su espectáculo solo son formas pensadas de esta conciencia que refleja sus propios pensamientos en ella misma. El ser cósmico solo existe de nombre y se multiplica también nominalmente. El ser cósmico, que es una forma pensada, produce nuevos pensamientos de los que surgen infinidad de formas también pensadas. Como una lámpara enciende otras lámparas, y todos estos seres son iguales que el primer ser cósmico a causa de cuya vibración mental aparecieron. El ser cósmico, o Virat, es solo Brahman, pero también es la creación entera, como el Jiva y con todos los elementos que constituyen el mundo creado. El Jiva no es uno ni muchos. Rama preguntó entonces: Señor, ¿hay solo un Jiva cósmico o tantos Jiva como seres vivientes? Vasista respondió con voz profunda y tranquila: No hay un Jiva, ni varios Jivas, ni una inmensa cantidad de ellos. Jiva solo es un nombre. Lo que existe es solo Brahman o Dios.
Sus formas pensadas se materializan porque su poder es omnipotente. El uno aparece como diverso a causa de la ignorancia, pero no podemos experienciar esa ignorancia porque al ser investigada desaparece. Como desaparece la oscuridad si acercamos una luz para contemplarla. Brahman es el alma cósmica o Mahajiva y también los millones de pequeños jivas que salpican esta creación. La conciencia se convierte en jiva por la aprehensión de lo percibido o cognoscible y queda aparentemente envuelta en el samsara. Cuando cesa la falsa idea de lo conocido, separado del conocedor, la conciencia recupera su equilibrio. Eso es Brahman o Dios, y es lo único que existe. El misterioso poder de la conciencia, que de un modo inexplicable y maravilloso produce esta infinita diversidad de cuerpos y de nombres, se conoce como sentimiento del ego o ahamkara. La propia conciencia, que desea sentirse o percibirse a sí misma, se transforma en el universo cognoscible. Pero tan equivocada está la gente que ve en esto una transformación real, como la que cree que es una mera apariencia sin sentido. Solo es conciencia indefinible e inexplicable. El océano es agua, las olas también son agua, pero cuando esas olas se dibujan en la superficie del océano, vemos ciertas ondulaciones y rizos que parecen realidades diferentes al agua con que están hechas. Lo mismo ocurre con el universo. Si el océano pudiera mirarse a sí mismo desde fuera, ¿cómo lo vemos nosotros? Vería las olas como algo individual y autónomo. Del mismo modo, la conciencia que se ve desde afuera de sí misma ve a los individuos como seres independientes, y así nace el sentimiento del ego. Este es el maravilloso y terrible juego de la conciencia que conocemos como universo. Cuando nace el sentimiento del ego o ahamkara, aunque él mismo no es distinto a la conciencia, concibe ideas separadas de los diversos elementos que componen el universo. En la unidad nace la diversidad. Debes renunciar incluso a la idea del jiva o alma como algo separado y causado. Cuando todas las ideas han desaparecido y la mente está totalmente quieta, comprendes que la verdad se encuentra a medio camino entre lo real y lo irreal. Nosotros no podemos saber lo que es real y lo que es irreal, porque la realidad que concedemos a las cosas es una proyección de nuestra mente, completamente irreal. Como un hombre es indiscernible de su vida y de sus obras, que solo son la expresión dinámica del propio hombre, el jiva y la mente solo son vibraciones de la conciencia, que no es cognoscible, y cuando quiere conocerse a sí misma, se conoce como mundo. Esa conciencia es también la que piensa que no puede ser herida, ni quemada, ni mojada, ni secada, porque es eterna, omnipresente, omnipotente, invariable e inmóvil. Esta es la verdad. A la gente le gusta confundir a los demás con complicados argumentos, tal vez porque se siente tan confundida como ellos. Pero nosotros, Rama, debemos superar esa confusión. La gente ignorante y estúpida imagina cambios en lo invariable, pero en la visión de los sabios que poseen el conocimiento del ser, la conciencia no sufre cambio alguno. Como te he dicho, Rama, en un primer pensamiento, la conciencia se despliega como akasha, después aparece como aire, dotado de la propiedad del movimiento, luego aparece como fuego, agua y tierra con los diferentes minerales, y a continuación formando los complejos cuerpos de los seres vivos. Puesto que lo único que existe en todo momento es la conciencia, tanto puede decirse que el akasha y el mundo existen como que no existen. El universo es con relación a la conciencia lo que el calor en el fuego, la blancura en el nácar, el dulzor en la miel, la mantequilla en la leche, la frialdad en el hielo, el resplandor en la luz, el aceite en la semilla o la corriente en el río. El mundo es el cuerpo de la conciencia y solo existe porque hay conciencia. No hay división, ni diferencia, ni distinción alguna entre ellos. Del universo, lo mismo puede decirse que es real como que es irreal. Real a causa de la realidad de la conciencia que es su propia realidad, e irreal porque ese universo no existe como tal universo con independencia de la conciencia.
Aunque el universo está en la conciencia, esta es indivisible y no tiene miembros ni partes. En ella, las montañas, los océanos, la tierra, los ríos y todo lo demás no existen como tales, sino solo como conciencia. A causa de la irrealidad del universo, no puede decirse que la conciencia sea su causa, porque en ese caso también ella sería irreal. Pero hablar así tampoco tiene mucho sentido, ya que la existencia de la conciencia no puede ser negada en modo alguno, pues sería contrario a toda evidencia. Al llegar a este punto, el tercer día iba llegando a su fin, y la asamblea se retiró a descansar como en otras jornadas anteriores. Al día siguiente, Vasista continuó.